en el altar. Y hoy un mensaje verdaderamente especial. Y te vas a dar cuenta la razón. Vamos a hablar y vamos a escuchar y leer la palabra de Dios que habla sobre santidad. Santidad en un mundo corrompido. Santidad en un mundo corrompido. Basado en Primera de Pedro 15, versículo 15 y 16 del capítulo 1. Así que yo te pido de favor que lo vayas localizando, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. En el versículo, antes de empezar el versículo 13, hay un subtítulo que habla que esta porción de las Escrituras es un llamado a una vida santa. Llamado a una vida santa. Así es que vamos a leerlo y lo vamos a hacer en una modalidad diferente de la que hemos acostumbrado. Vamos a leerla. La primera vez que vamos a leer estos versículos lo van a hacer primeramente las mujeres. Y lo vamos a volver a leer, pero después solamente los hombres. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie porque vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacer la lectura del capítulo 1 de Primera de Pedro y vamos a hacer la lectura desde el versículo 13 hasta el 16. Así que primero escuchamos las voces de las mujeres leyendo esta porción. Dice la palabra del Señor: por tanto, sed santos porque yo soy santo. Amén. Ahora los varones, no es competencia, vamos a leerlo por segunda vez para empezar a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Toma tu lugar. Muy bien. Hemos estado hablando del fuego, el fuego del altar, el fuego de nuestro corazón. Pero déjame apuntar algo. El fuego de Dios no solo calienta el corazón, más bien transforma la vida. El fuego de Dios no solo calienta el corazón, sino transforma la vida. Hermanos, la santidad, el tema de esta predicación, la santidad no es una opción para algunos creyentes. No es una opción para algunos solamente, sino el llamado de Dios para todos los que le pertenecen. Así que vamos a estar hablando y entendiendo sobre esta santidad en medio de este mundo que nos ha tocado vivir. Hemos llegado a este quinto mensaje del fuego del altar y durante las últimas semanas hemos descubierto que el altar del corazón puede apagarse poco a poco. Hemos aprendido, hermanos, que el fuego necesita alimentarse ¿qué? Diariamente. Después vimos el peligro de una iglesia tibia que conserva la apariencia de religiosidad mientras pierde la pasión por Cristo. Más adelante comprendimos que la verdadera fe no consiste únicamente en creer correctamente, sino en vivir obedeciendo al Señor. Y la semana pasada vimos y fuimos confrontados con una verdad solemne. El pecado que toleramos termina apagando el fuego del altar. Hasta ahí
hemos llegado. Y hoy es el quinto mensaje. Pero llegamos a una pregunta verdaderamente inevitable. ¿Qué pregunta es esa? La pregunta inevitable hasta este punto es: ¿cómo se ve una persona cuyo altar permanece encendido? ¿Cómo? ¿Cómo se distingue una persona cuyo altar permanece encendido? ¿Cómo? ¿Cómo luce una vida donde el Espíritu Santo gobierna? ¿Cómo se distingue y cómo distingue el mundo a un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo? ¿Porque viene todos los domingos? ¿Porque se viste un poco mejor que los días de entre semana? ¿Porque trae una Biblia bajo el brazo? ¿Cómo? ¿Por qué se distingue un discípulo de Cristo? Y la respuesta a esta pregunta es sencilla, muy sencilla, y al mismo tiempo es profundamente desafiante. La respuesta es sencilla y desafiante. ¿Cuál es la respuesta, amados hermanos? Se distingue por la santidad. Por la santidad es que se distingue a un verdadero discípulo de Cristo. No podemos negar qué tipo de cultura es en la que estamos viviendo. Una cultura verdaderamente mala, corrompida. Es más, es una cultura que ha cambiado realmente su manera de entender lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora parece que lo que antes era bueno, ahora es malo. Y parece ser que lo que antes era malo, ahora es bueno. Entonces, vivimos en una cultura que ha cambiado radicalmente su manera de entender el bien y el mal. Y déjame decirte tres cosas. Una, lo que hace algunos años producía vergüenza, hoy se celebra. Lo que antes era pecado, ahora se considera como un derecho. Y lo que antes era motivo de arrepentimiento, ahora es motivo de orgullo. ¡Qué barbaridad! Esa es la cultura en la cual estamos viviendo. Nuestra sociedad ha dejado de preguntarse: ¿lo que voy a hacer será correcto? Ahora solamente piensan: ¿lo que voy a hacer me hace sentir bien? La cultura ha sustituido la verdad por una conveniencia. La cultura ha sustituido la obediencia por la autonomía y la santidad por la aceptación. Y en medio de todo este escenario, Dios, nuestro Dios, sigue pronunciando las mismas palabras que pronunció hace miles de años. ¿Y cuáles son esas palabras? Sed santos, porque yo soy santo. Las sigue diciendo y se sigue compartiendo, y ahí están en las Escrituras. Y notemos algo muy importante: Dios no rebajó su estándar porque el mundo cambió. Dios no modificó su carácter porque la cultura evolucionó. La santidad, amados hermanos, nunca ha dependido de la opinión de una generación. La santidad depende del carácter eterno de Dios. Por eso el llamado de Pedro sigue siendo tan vigente hoy como lo fue cuando los días de Pedro escribió esto. Hermanos, considerando lo que hemos aprendido en esta serie Fuego en el Altar, este tema de la santidad en medio de un mundo corrupto,
merece un tratamiento muy especial, un tratamiento amplio y profundamente bíblico. Por lo tanto, el desarrollo de este mensaje de la santidad, que está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, nos va a llevar a un tratamiento amplio. Nos va a llevar a 3 mensajes sobre la santidad en este mundo. El primer mensaje, que es el día de hoy, es: Dios sigue llamando a la santidad. Si Dios lo permite, el segundo mensaje, que será la próxima semana, la santidad empieza en el corazón y posteriormente la santidad se refleja en la conducta. Así que Dios, hermanos, sigue llamando a la santidad. La santidad como el carácter de Dios, no como una moda o como una opción. La santidad empieza en el corazón, la transformación interior antes que las experiencias eternas. Y la santidad se refleja en la conducta, la evidencia práctica en la vida diaria. Así que, amada iglesia, escucha lo que te voy a decir. Creo, y lo creo profundamente, que este será uno de los sermones más sólidos de toda la serie que estamos viendo. Y va a preparar el camino para los mensajes posteriores sobre la restauración del fuego espiritual. Pero antes de eso, antes de estudiar estas palabras, necesitamos comprender quiénes eran los destinatarios de la carta de Pedro. Vamos a ver el contexto histórico de Pedro. Pedro está escribiendo a creyentes. Esos creyentes dispersos por diversas regiones del Imperio Romano. Y así lo expresa Primera de Pedro 1:1 en la traducción viviente. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos les está escribiendo. ¿A quiénes? A los elegidos de Dios, que están dispersos. Muchos de estos elegidos habían sido rechazados por sus propias familias debido a su fe en Cristo. Vivían rodeados por una sociedad profundamente pagana. Era una cultura donde predominaban, fíjate bien, la idolatría, la inmoralidad sexual, la corrupción, la violencia, el culto a un emperador y la persecución contra los cristianos. Ese es el contexto. Ser cristiano significaba vivir completamente contracultura, contracorriente. Obviamente no era fácil obedecer a Cristo. La presión social era enorme. Muchos podrían haber pensado: ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena seguir siendo diferentes? Y precisamente allí Pedro escribe la carta. Pero no les dice, en ese contexto que están viviendo, no les dice: pues adáptense para vivir y para evitar los problemas. No les dice eso. No les dice: pues bájenle 2 rayitas, bájenle un poco al nivel para que los acepten. No les dice eso, hermanos. Les dice algo mucho más contundente y desafiante. Y les dice: sean santos. Sean santos. Mira, porque la iglesia nunca fue llamada para parecerse al mundo. La iglesia fue llamada para parecerse a Cristo. Ahora, tal vez surja alguna pregunta por algunos. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? Mira, cuando escuchamos la palabra santidad,
Muchas personas imaginan algo muy equivocado. Sí, y lo he constatado con amigos, con familia, con personas que conozco. Cuando oyen la palabra santidad se imaginan cosas equivocadas. Por ejemplo, algunos piensan que es aislarse del mundo, vivir allá en el Tíbet, vivir allá en un monasterio, vivir dentro de un convento. No, ese es un concepto equivocado de santidad. Otros piensan o se imaginan una vida llena únicamente de prohibiciones. De hecho, mucha gente no viene porque dicen: me van a prohibir esto y me van a prohibir aquello y me van a decir que no y que no y que no y que no. Eso creen que es santidad. Otros más creen que la santidad pertenece solamente a personas como pastores, como misioneros, como personas extraordinarias. Pero la Biblia presenta la santidad de una manera pero muy distinta, hermanos. La palabra santo significa de manera literal apartado para Dios. Apartado para Dios. Mira, es algo que le pertenece exclusivamente al Señor. Podemos ver y recordar en el Antiguo Testamento que algunas cosas eran santas. El altar era santo, los utensilios del templo eran santos, los sacerdotes eran santos, el día de reposo era santo, no porque fueran perfectos en sí mismos, sino porque habían sido separados para Dios. Ahora Pedro toma ese mismo concepto y lo aplica precisamente a cada creyente. Nosotros somos un pueblo apartado, no porque seamos los mejores, sino porque pertenecemos al Señor. La santidad no comienza diciendo: soy el mejor de todos los demás. No, comienza diciendo: yo ya no me pertenezco, pertenezco a Cristo. Así comienza. Así que la santidad es el corazón del avivamiento. Y vamos a entender lo que es avivamiento. Es el corazón del avivamiento. Y hay algo que debemos recuperar en estos días, en nuestros días. Muchas personas hablan de avivamiento. Muchos dicen: ¿por qué no hay avivamiento en la iglesia? Y llegan nuevos creyentes y se llenan y se saturan, y en vez de 2 cultos vamos a tener 3 o 4 cultos. Muchos creen eso, que ese es el avivamiento. Desean que la iglesia se llene, que haya milagros, que haya manifestaciones extraordinarias. Pero pocas veces se recuerda que todos los grandes avivamientos de la historia tuvieron un elemento en común. ¿Y cuál es ese elemento? Produjeron santidad. Produjeron santidad. Y aquí es donde las enseñanzas de John Wesley resultan especialmente valiosas. Escucha, Juan Wesley insistía en que el propósito de la gracia de Dios no era únicamente perdonar al pecador, sino transformarlo a la imagen de Cristo. Juan Wesley también decía que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de vivir aquí y ahora. Así que, por eso afirmaba que los cristianos deben crecer continuamente en amor, en obediencia y en santidad. El verdadero fuego del Espíritu nunca produce una vida desordenada. Produce un corazón cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Si alguien afirma haber experimentado el fuego de Dios, pero continúa amando el pecado,
desobedeciendo y despreciando despreciando la obediencia y viviendo igual que antes, debe preguntarse si realmente ha entendido la obra transformadora del Espíritu Santo. Porque el fuego de Dios no solo ilumina, el fuego de Dios purifica. Y así como el oro es refinado por el fuego, Dios utiliza su presencia para purificar el corazón de sus hijos. Y entonces Pedro nos presenta la primer verdad de este pasaje. ¿Cuál es? Y fíjate bien, no está comenzando hablando de reglas. No comienza hablando de reglas. No dice que tenemos que venir de una manera vestidos, que las mujeres tienen que ponerse un velo, que tienen que traer todas sus extremidades tapadas. No dice eso. No habla de reglas. No comienza hablando de prohibiciones. Comienza hablándonos del carácter mismo de Dios. Porque toda verdadera santidad nace, fíjate bien en esto, cuando contemplamos quién es nuestro Dios. Cuando contemplamos quién es nuestro Dios. Cuando lo conocemos cada vez más. Así que Dios sigue llamando a la santidad. Vamos a tomar de nuevo los versículos 13 al 15 de Primera de Pedro, pero lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Escucha. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Así que observemos, hermanos, cuidadosamente, que Pedro no dice simplemente, ya pórtense bien. No está diciendo eso. Dice algo mucho más profundo. Dice, como aquel que os llamó. Él está diciendo, como aquel que los eligió, sean santos como Él. Es decir, la santidad del creyente comienza contemplando la santidad de Dios. En esta iglesia, desde hace mucho tiempo, el énfasis en las predicaciones, en las clases dominicales y durante los ministerios es que cada uno vayamos conociendo más y más a Dios. Los viernes de oración nos hemos dado a la tarea de conocer más a Dios. Ese Dios que tal vez no conoces. Ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios omnisciente, ese Dios soberano. ¿Por qué? Porque debemos conocer a Dios. La santidad del creyente siempre comienza contemplando la santidad de Dios. Y no obedecemos, hermanos, para que nos ame. Obedecemos porque Él ya nos llamó por su gracia. La santidad es una respuesta de amor al Dios que nos salvó. Y un punto importante, hermanos, Dios no ha cambiado.
Es el mismo de ayer, del mismo de hoy y será el mismo de mañana. Dios no ha cambiado. Vivimos en una época donde todo parece cambiar. Cambian las modas, cambian los valores, cambian las leyes, cambian las opiniones. Lo que ayer era verdad, hoy muchos lo cuestionan. Pero hay algo que jamás cambia. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. Por lo tanto, si Dios no ha cambiado, su carácter permanece inalterable. Si Dios no ha cambiado, su pureza no disminuye. Su justicia no se adapta a la cultura y su verdad no depende de las encuestas. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo santo. Lo que Dios llamó pecado hace 3000 años, ¿sabes qué? Continúa siendo pecado hoy. Aunque el mundo haya avanzado, evolucionado, cambiado. Lo que Dios llamó pecado hace 3000 años continúa siendo pecado hoy. Y aquello que Él llama santo sigue siendo santo. Y hay una ilustración extraordinariamente hermosa. Y es el profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo una visión verdaderamente extraordinaria. Y déjame que te narre esto. El profeta Isaías estaba atravesando por un tiempo de gran incertidumbre. El rey había muerto y la nación estaba enfrentando un futuro incierto. Sin embargo, en medio de esa crisis, Dios le concedió una visión extraordinaria. Isaías no comenzó mirando su propia vida. Isaías no comenzó viendo los pecados de su pueblo, ni las dificultades que lo rodeaban. Lo primero que vio fue al Señor sentado en un trono alto y sublime. Contempló la majestad de Dios y escuchó a los mismos serafines proclamar sin cesar. Y ellos decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Él vio el altar, el trono alto y sublime. Contempló la majestad y escuchó a los serafines diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Y fue solo después de poder contemplar la infinita santidad de Dios, fue después que Isaías pudo verse a sí mismo y se vio con claridad, y entonces exclamó: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Hermanos, esta es una lección profunda para todo creyente. La verdadera convicción de pecado no nace de compararnos con otras personas, sino de contemplar la santidad de Dios. Cuando más conocemos quién es Dios, más comprenderemos quiénes somos nosotros y cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos de su gracia. Solo después de esa revelación, Isaías le vino la purificación, el perdón y el llamado. Dice el versículo 8 de Isaías 6: después que oí
que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, ya con un corazón transformado. Y lo que Isaías contestó fue: he aquí estoy yo. Le dije, envíame a mí. La santidad de Dios precede a la transformación del hombre. Quien contempla al Dios santo jamás sale de su presencia siendo él mismo. La santidad de Dios reveló la verdadera condición del corazón. Y esto sigue ocurriendo hoy. Por eso este mensaje. Por eso Dios tiene un plan para esta iglesia. Y nos ha llevado paso a paso a entender quién es nuestro Dios y qué es lo que quiere para tu vida, qué es lo que quiere para su iglesia. Mientras nos comparemos con otras personas, siempre encontraremos a alguien peor que nosotros. Y no voltees a ningún lado. Siempre encontraremos algo peor. Pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios, descubrimos cuánto necesitamos de su gracia. Quizás el mayor problema de nuestro tiempo es que hemos dejado de contemplar la santidad de Dios. Por eso, dediquémonos a estudiar quién es ese nuestro Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere para ti? Porque ese es el mayor problema de nuestro tiempo. Hemos dejado de contemplar la santidad de Dios. Nos hemos quedado en algo que es correcto. Dios es amor. Pero a veces hemos olvidado que ese amor es un amor santo. Y si ese amor es santo, no es un amor que aprueba el pecado. Es un amor que vino a rescatarnos del pecado. Dios no solo quiere hacernos felices. Lo que Dios tiene en su corazón para ti como hombre, como mujer, como joven, hombre o mujer. Lo que Dios quiere no es precisamente que seas feliz. Lo que Dios quiere es que tú seas santo. Porque Dios es santo. Y esa, amados hermanos, es una diferencia enorme. Porque el buen padre, el que es buen padre, no concede todo lo que su hijo desea. Le da lo que necesita para crecer. Así también nuestro Padre que está en el cielo trabaja cada día para conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios no nos llamó solamente a asistir a una iglesia. Nos llamó a reflejar su carácter en medio de un mundo que ha olvidado quién es Dios. Donde quiera que estemos, Él quiere que nosotros reflejemos su carácter en medio de este mundo corrupto, de esta sociedad corrupta, que se ha olvidado de quién es ese Dios santo, santo, santo. Amados hermanos, después de escuchar este llamado de Pedro, de sed santo porque yo soy santo, es posible que algunos pueden estar pensando, pero pastor, ¿quién puede vivir así? ¿Quién?
Y esa es precisamente la pregunta correcta. Porque cuanto más contemplamos la santidad de Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, no se vio como el gran profeta y dijo: ese soy yo, el gran profeta de Dios. No dijo eso. Lo que dijo el profeta Isaías es: ay de mí, ay de mí. Y Pedro, cuando comprendió quién era el Señor Jesús, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Y nosotros, hermanos, a la verdad, no somos diferentes. Si hoy Dios nos llamara a vivir en santidad dependiendo únicamente de nuestras fuerzas, todos fracasaríamos. Pero aquí está la gloriosa noticia del Evangelio. Dios, que nos llama a ser santos, es el mismo Dios que proveyó el sacrificio que hace posible nuestra santificación. La santidad no comienza con nuestro esfuerzo, comienza en la cruz de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra santidad, no de nuestra capacidad, no de nuestro esfuerzo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no solamente pagó la culpa de nuestros pecados, también abrió el camino, hermanos, para que pudiéramos vivir una vida nueva. Pedro lo dirá más adelante en 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, la cruz de Cristo no solamente nos libra del castigo del pecado, nos llama a abandonar el dominio del pecado. Por eso, la santidad nunca puede separarse de la cruz. Cada vez que miramos la cruz, debemos recordar dos cosas. Cada que miremos la cruz, recordemos dos cosas. La primera, lo terrible que es el pecado. Y la segunda, lo inmenso que es el amor de Dios. Dentro de unos momentos vamos a participar de la cena del Señor. Y qué apropiado resulta hacerlo después de escuchar este llamado a la santidad. Porque esta mesa que vemos aquí nos recuerda que nuestra esperanza nunca ha estado en nuestros méritos. Nunca hemos sido aceptados porque fuimos suficientemente buenos. Nunca nos acercamos porque hemos alcanzado la perfección. Nos acercamos únicamente por la gracia de Cristo. La cena del Señor es la mesa de la gracia. Es el lugar donde recordamos que hubo un cuerpo entregado por nosotros, que hubo una sangre derramada por nuestros pecados y que hubo un Salvador que ocupó nuestro lugar. Sin embargo, y precisamente porque esta mesa es santa, la Escritura nos llama a examinarnos. Sí. Pablo escribe en 1 Corintios 11: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y observemos que Pablo no dice: examina al hermano que está junto a ti. Dice: examínate a ti mismo. Hoy no venimos a buscar los pecados de otros. Venimos a abrir nuestro corazón delante de Dios. Y te voy a dar algunas preguntas para que tú delante de Dios te examines
y pregúntate con sinceridad: ¿hay algún pecado que he estado tolerando? ¿Hay alguna área que necesita ser rendida nuevamente al Señor? ¿He permitido que el mundo moldee más mi vida que la misma palabra de Dios? ¿Estoy caminando cerca de Dios? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay alguna relación que necesita ser restaurada? ¿Hay alguna obediencia que he estado postergando? Pregúntate eso y examínate. Permitamos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón para no condenarnos, sino para restaurarnos. Quisiera invitarte, iglesia, a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Y durante unos momentos no escucharás mi voz. Escucha únicamente la voz del Espíritu Santo. Y vamos a pedirle que alumbre nuestro corazón, que revele aquello que necesita ser entregado, que quite aquello que está apagando el fuego del altar. Tomémonos en silencio este tiempo. Si hoy el Espíritu Santo ha traído convicción a tu corazón, no huyas de él. La convicción es una evidencia del amor de Dios, porque Dios disciplina a los que ama. Hoy puedes confesar tu pecado. Hoy puedes volver a Cristo. Hoy puedes experimentar nuevamente su perdón. La sangre del Señor Jesús sigue siendo suficiente. Su gracia sigue siendo abundante y su misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Pon delante de Dios aquello que tú sabes en lo que te ha llevado